Tienes un día para irte de esta casa, me soltó mi hija. Y mi nieto remató, ni siquiera eres mi verdadera abuela. Sonreí, saqué un papel y le dije, pues en realidad, ustedes tienen 24 horas para buscarse otro lugar donde vivir. Me da gusto que estés aquí. Quédate hasta el final de mi historia y dime desde qué ciudad me estás viendo, así veo hasta dónde ha llegado esto. Tienes un día para irte de esta casa. Esas palabras me pegaron como cachetada. Me quedé parada en la puerta de la cocina, todavía agarrando con mis manos artríticas el trapo con el que había estado secando los platos del desayuno. La cara de Oakley, mi hija, estaba llena de coraje. Ese coraje que le había visto crecer desde hace meses, pero escucharlo dirigido hacia mí, con tanto veneno, me apretó el pecho. Oakley, por favor, susurré casi sin voz. Esta también es mi casa. Se rió, con ese tono seco que me hizo encogerme. ¿Tu casa? Mamá, llevas 3 años aquí sin pagar un peso. 3 años manteniéndote, dándote de comer, un techo, ¿y qué recibo a cambio? Puras quejas, puro juicio. Quise decirle que no era cierto. Que yo me desvelaba con Kent cuando se enfermaba, que cocinaba, que doblaba su ropa, que limpiaba sin que nadie me lo pidiera. Pero las palabras, como siempre, se me atoraron en la garganta. Entonces Kent apareció en la puerta, detrás de su mamá. Ya con 15 años, era más alto que yo. Ese niño que ayudé a criar. Al que le cantaba para dormir, le contaba cuentos, le curaba los raspones. Ese nieto al que amé con todo mi corazón, me veía ahora con el mismo desprecio frío que su madre. Por fin dijo, poniendo los ojos en blanco. Tal vez ahora sí pueda invitar a mis amigos sin pasar pena. La frialdad con la que lo dijo me hizo temblar las piernas. Me agarré de la barra para no caerme, y ese gesto nomás pareció enfurecerlo más. ¡Ay por Dios, qué dramática eres! Soltó, con más fuerza en la voz, dándole gusto ver que su mamá asentía. Además, ni siquiera eres mi abuela de verdad. Las abuelas de verdad no viven de su familia como parásitos. Esa palabra, parásito, rebotó en mi cabeza como una canica dentro de un frasco vacío. Sentí como algo dentro de mí se rompía. No solo el corazón. Algo más hondo. Mi identidad. Mi lugar en esta familia. Mi creencia de que el amor podía con todo. Oakley se acercó. Tenía los ojos brillando con una satisfacción que me revolvió el estómago. ¿Lo escuchaste, mamá? Hasta Kent lo ve. No estás aportando nada aquí. Nomás estás, existiendo, estorbando. Volteé a ver la cocina que yo había organizado. La sala donde tantas tardes le ayudé a Kent con la tarea. Las fotos en el refri donde todavía salgo, de cuando las cosas eran distintas. ¿Cuándo fue que me volví invisible en mi propia vida? Yo te crié, dije bajito, sintiendo las palabras raras en mi boca. Ya ni me defendía. Era más fácil aguantar su frustración y seguir. Casi no me contestó Oakley. Siempre estabas trabajando, estresada, haciéndome sentir culpable por querer lo que los otros niños sí tenían. Y ahora, esperas que yo te cuide nomás porque tú no planeaste bien tu vejez. La injusticia de todo eso, me dejó sin aire. Cada turno doble que me aventé fue por ella. Cada hora extra, cada fiesta o reunión a la que no fui, cada sacrificio que hice, todo fue para darle oportunidades que yo nunca tuve. Pero decirle eso ahorita nomás me haría ver como una pobre señora aferrada. Kent se cruzó de brazos, igualito que su mamá. Mis amigos dicen que está raro que vivas aquí, soltó. O sea, ¿por qué no puedes tener tu propio depa? La abuela de mi cuate Jason tiene uno bien padre, y hasta se lo lleva de vacaciones y todo. Tú solo haces que la casa huela a viejito. Cada palabra era como un cuchillito, directo y con puntería, sabiendo dónde dolía más. Me pregunté cuándo se había vuelto así de cruel, o si yo nomás nunca quise ver cómo iba cambiando. ¿Y a dónde se supone que me vaya?, pregunté, odiando lo débil que sonaba mi voz. Oakley se encogió de hombros. Ese ya no es mi problema. A lo mejor a una de esas casas para adultos mayores. Hay programas para los que no pueden pagar. Lo dijo como si me estuviera dando una opción, pero se sintió más como una amenaza. Conocía esos lugares. Los visité cuando buscaba qué hacer con mi mamá hace años.
El olor a desinfectante, la tristeza colgada en el aire, las escaleras solas, y el personal hablándoles como si fueran niños. La pura idea me hizo temblar las manos. Necesito más tiempo, dije. Un día no me alcanza para encontrar a dónde ir. Tuviste 3 años para resolverlo, respondió Oakley, con un tono frío como hielo. Ya no quiero seguir alimentando tu dependencia. No nos hace bien a ninguno. Se volteó hacia Kent, y su voz se volvió cálida, toda dulzura, esa ternura que nunca usó conmigo. Ve a empezar tu tarea, mi amor. La abuela y yo necesitamos platicar solas. Kent sonrió, feliz de que ya no tenía que seguir ahí. Se notaba satisfecho con el daño que había ayudado a hacer. Mientras se alejaba, lo oí murmurar. Por fin, un poco de paz. Cuando ya nos quedamos solas, la expresión de Oakley cambió tantito. Ya no era tan agresiva, pero tampoco amable. Era esa mirada que alguien pone justo antes de dar el golpe final. Mamá, sé que esto suena feo, pero es por tu bien. Tienes que aprender a ser independiente otra vez. Te acomodaste demasiado a vivir de los demás. La ironía no se me escapó. Eso me lo decía la misma mujer que me hablaba llorando en las madrugadas cuando Kent era un bebé y no podía con ser madre soltera. La misma hija que me rogó que me viniera a vivir con ella cuando su ex dejó de pasarle dinero. La misma por la que lo dejé todo. Pero no dije nada. En vez de eso, asentí despacito, sintiendo como algo dentro de mí se acomodaba distinto. Esta vez no se rompía, se endurecía. Como metal fundido que se vuelve acero. Lo entiendo, dije bajito. Oakley se sorprendió. Seguro esperaba que me pusiera a llorar, que le rogara, o que amenazara con hablarle a otros familiares. Pero nomás la miré. La vi de otra forma. Como si por fin se me hubieran caído las vendas de los ojos. Bien, dijo ella, aunque su voz ya no sonaba tan segura. O sea, esto es lo mejor. Ya verás. Caminé lento hacia mi cuarto, sintiendo como me quemaban sus ojos en la espalda. Y detrás de mí, escuché que Oakley ya estaba marcando por teléfono, cegueramente hablándole a su hermana, para decirle lo pesada que soy y lo mucho que le estorbo. Sentí esa punzada familiar, ese asco de que me trataran como cosa, no como persona. Me senté en mi cama, la misma que me compré con mi propio dinero, y miré todo a mi alrededor, mis pocas cosas, mis recuerdos. Fotos de Oakley y de Kent, libros que fui juntando a lo largo de los años, el joyero que me dio mi mamá. Una vida sencilla, pero mía, aunque a través de los ojos de ellos, pareciera insignificante. Pero ahí, sentada, pasó algo raro. En lugar de la tristeza de siempre, en vez de la desesperación que me dejaban esas discusiones, sentí una calma, y una claridad que me sorprendió. ¿Querían que me fuera? Bien. ¿Pensaban que no tenía poder? Ya veríamos. Abrí el cajón de mi buró y saqué una carpeta manila. Esa que esperaba no tener que usar nunca. Ahí estaban los documentos. Esos papeles que podían cambiarlo todo. Papeles que demostraban lo equivocaditos que estaban sobre quien tenía realmente el control en esta casa. Mañana, cuando se suponía que debía estar empacando mis cosas con la cabeza agachada. Mañana les iba a mostrar quién era en realidad Pete Morrison. Esa noche no dormí. ¿Cómo iba a dormir? Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Kent llamándome parásito. Veía la cara de Oakley, sonriendo satisfecha mientras me echaba. Pero acostada en la oscuridad, otros recuerdos empezaron a aparecer. Recuerdos que había escondido bajo años de querer mantener la paz. Recordé aquella llamada. La que lo cambió todo, hace 3 años. La voz de Oakley temblaba. Estaba desesperada de una forma que no escuchaba desde que era niña y le daban miedo las tormentas. Mamá, no sé qué hacer. David dejó de mandar los pagos, el banco está amenazando con quitarme la casa, puedo perderla. Estaba llorando. Llorando de verdad. No eran esas lágrimas fingidas que se le daban tan fácil cuando era adolescente. Y claro, como siempre, se me activó el instinto de madre antes de que pudiera pensar con la cabeza fría. ¿Cuánto necesitas?, le pregunté, ya sacando cuentas en mi cabeza, viendo cuánto podía sacar de mis ahorros de retiro. No sé, quizá, podrías venir a quedarte un tiempo. Ayudar con Kent.
con los pagos de la casa. No más mientras me recupero. Solo un ratito. Solo un ratito. Esas palabras marcaron el principio del fin de mi independencia. Vendí mi departamentito, ese que me tardé 30 años en pagar. Saqué todos mis ahorros, cambié bonos, hasta vendí el anillo de compromiso de mi mamá. Todo para ayudar a Oakley a que no perdiera esta casa. La misma casa que ahora decía que era suya. La misma casa de la que me quería sacar como si fuera una intrusa. Al principio, no fue tan terrible. Oakley parecía agradecida. Casi me recordaba a la hija que fue antes. Me tomaba en cuenta, me pedía consejos, me agradecía por el apoyo. Pero aprendí algo, la gratitud no dura mucho. A los 6 meses, mi ayuda ya no se veía como ayuda. Mi presencia ya no era un alivio, era una costumbre. Algo que se daba por hecho. Y para cuando se cumplió el año, ya me trataban como si yo fuera una carga. Esa misma hija que me suplicó que salvara su casa. Ahora me veía como una visita incómoda que no sabía cuándo irse. Pensé en todo. En cada humillación chiquita que fui juntando con los años. En cómo Oakley me presentaba con sus amigas. Ella es mi mamá. Está quedándose con nosotros un tiempo. Nunca. Ella es mi mamá, la que salvó nuestra casa. Ni siquiera. Ella es mi mamá, Pete. Siempre tenía que agregar ese tono de, nada más está aquí de paso. Como si yo fuera una carga temporal. Como si mi presencia le diera pena. Y luego llegaron las reglas de la casa. No todas de golpe, claro. Fueron apareciendo poco a poco, como quien no quiere la cosa. No uses las toallas buenas. No te comas el yogur caro. No le subas tanto a la tele. No invites a nadie sin avisar. No muevas los muebles. No hagas eso. No. Me fui encogiendo. En cuerpo y en alma. Intentando ocupar menos espacio en una casa que, irónicamente, yo ayudé a salvar. Pero lo que más me dolió no fueron las reglas. Fue ver cómo cambiaba Kent. Cuando me mudé aquí, tenía 12 años. Todavía era dulce. Era ese niño que se acurrucaba en mis piernas para leer cuentos. Pero mientras crecía, fue absorbiendo el modo en que Oakley me trataba, y se fue volviendo otro. Frío. Duro. Como un extraño con aires de superioridad, que me veía como si estorbara. Recordé su cumpleaños número 13. Pasé días organizándolo, decorando con cosas que compré con mi pensión. Le horneé su pastel favorito desde cero. Y cuando llegaron sus amigos, se acercó y me dijo en voz baja. ¿Te puedes quedar en tu cuarto? No quiero que mis amigos sepan que vives aquí. La humillación fue como una bofetada. Pero claro, obedecí. Como siempre. Siempre obedecía. O esa vez que le ofrecí ayudarle con un proyecto de historia sobre la familia. Me vio como si le hubiera propuesto algo asqueroso. ¿Por qué querría ponerte a ti? Ni siquiera eres familia de verdad. Solo eres la mamá de mi mamá. Solo la mamá de mi mamá. Como si nuestra relación dependiera exclusivamente de Oakley. Como si no tuviera ningún valor por mí misma. Después de eso, dejé de intentarlo. Dejé de ofrecerle ayuda con la escuela. De preguntarle cómo le había ido en su día. De buscar alguna conexión con el nieto que tanto amé. Era más fácil eso que seguir tragándome su rechazo. Pero los recuerdos que más dolían eran los de cuando Oakley era chiquita. Yo había sido madre soltera desde que ella tenía 5 años. Cuando su papá decidió que ser padre no era lo suyo. Me partía en dos trabajando 2 a veces hasta 3 turnos para darle una niñez que yo nunca tuve. Recordé aquella Navidad cuando tenía 8 años. Lo único que quería era una bici rosa con canastita y listones, como las de sus amigas. Trabajé horas extra en el restaurante 2 meses, guardando cada propina, saltándome comidas. Todo para poder comprársela. Esa mañana, cuando vio la bicicleta bajo nuestro arbolito triste y flaco, su carita se iluminó como si le hubiera regalado el mundo. Me abrazó tan fuerte que no podía ni respirar, y me susurró al oído. Eres la mejor mamá del mundo. ¿Dónde quedó esa niñita?
¿En qué momento la gratitud se volvió exigencia? ¿Y en qué momento el amor se convirtió en una obligación? Pensé en todas las juntas escolares a las que fui con los ojos rojos de tanto desvelo. En los partidos de fútbol que aplaudí de pie porque no podía pagarme el alquiler de una silla. En todas las veces que dije que sí, cuando por dentro algo me pedía a gritos que dijera que no. Cuando Oakley se graduó de la prepa, le regalé el collar de perlas de mi abuela. Era lo único valioso que tenía además del anillo de compromiso. Ese collar había pasado por 3 generaciones de mujeres de nuestra familia. Lo usó en su baile de graduación, en la ceremonia, incluso en su boda. Y luego, el año pasado, cuando andaba corta de dinero, lo vendió. Ni siquiera me dijo. Me di cuenta por accidente, buscando algo en su joyero. Y cuando le pregunté, me contestó como si nada. ¡Ay, esa cosa vieja! La vendí. Ni eran perlas de verdad, mamá. Lo llevé a tasar. Eran reales. Mi abuela se había partido el lomo para comprarlas, igual que yo me sacrifiqué para que siguieran en la familia. Pero la indiferencia de Oakley me había dejado bien claro cómo veía todo, nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestras raíces. Sentada en la oscuridad de lo que ellos consideraban su casa, sentía el peso de todos esos años cayéndome encima. Cada sacrificio ignorado. Cada acto de amor borrado. Cada parte de mí tratada como si no valiera nada. Pero mañana iban a saber la verdad. Mañana se iban a enterar de que la mujer que veían como una carga, como un caso de caridad, era en realidad quien tenía todas las cartas en la mano. Tomé la carpeta manila y la abrí bajo la luz de mi celular. Ahí estaban, escritura de la casa, contrato de compraventa, estados de cuenta, documentos de transferencia. Todo lo que necesitaba para probar que su vida cómoda estaba construida sobre cimientos que ni conocían. Que durmieran tranquilos esta noche. Que soñaran con su libertad recién ganada, creyendo que al fin se libraban de mí. Porque mañana iban a despertar a una realidad que les iba a volar la cabeza. La anciana inútil que habían ignorado por 3 años. Esa a la que trataban como estorbo. Estaba por recordarles quién era la verdadera dueña de este terreno. El sol de la mañana se colaba por la ventana de mi cuarto cuando escuché a Oakley moviéndose por la cocina. Seguro estaba preparando su café de siempre, apurada como todos los días antes de irse a trabajar. Yo ya llevaba despierta desde las 5. Sentada tranquila, con la carpeta en el regazo, esperando el momento justo. Al fondo, oía a Kent en la regadera, alistándose para la escuela. Todo sonaba a una mañana común. Pero hoy no iba a ser un día común. Mis manos estaban firmes mientras caminaba hacia la cocina. La artritis que normalmente me hacía doler los dedos parecía haberse esfumado. En su lugar sentía algo nuevo, propósito. Un fuego que no había sentido en años. Oakley estaba parada junto a la barra, viendo su celular mientras el café se servía. Alzó la mirada apenas crucé la puerta, y su cara cambió de inmediato. Esa mezcla tan conocida de molestia y condescendencia. «Qué bueno, ya estás despierta», dijo sin verme a los ojos. «Espero que hayas aprovechado la noche para empacar». «Lo de ayer lo dije en serio». Lo sé, respondí bajito, dejando la carpeta manila sobre la isla de la cocina, justo entre nosotras. La miró con desconfianza. «¿Qué es eso? ¿Tus análisis médicos? Porque si crees que con tus recibos vas a hacerme sentir mal». «No son recibos médicos», le dije, con una calma que no me había oído en meses. «Es algo que tienes que ver». Kent entró corriendo, con el cabello todavía mojado por la ducha. Agarró una tostada y empezó a embarrarle crema de cacahuate, como si yo no estuviera ahí. Ese desprecio silencioso que antes me dolía, ahora me parecía ridículo. «¿A qué hora quieres que llame al camión de mudanza?», preguntó Oakley sin siquiera abrir la carpeta. «Tengo juntas toda la tarde y no quiero que esto se alargue». «Ábrela», dije. Mi voz la interrumpió como cuchilló. Algo en mi tono hizo que ambos se voltearan a verme. «De verdad», agregué. «Véanme». Tal vez por primera vez en años. Kent se quedó con la tostada a medio camino, mirándonos a las dos. La risa de Oakley ahora sonaba tensa, insegura. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Alguna escena dramática?».
porque no tengo tiempo para tus shows. Ábrela, la carpeta, Oakley. Me sostuvo la mirada un buen rato, con ese gesto altanero que ya me sabía de memoria. Luego agarró la carpeta manila con una exagerada molestia. Bueno, ya. Vamos a acabar con esto. El primer papel que sacó fue la escritura de la casa. Vi cómo sus ojos se paseaban por la hoja, y vi claramente el momento en que su cerebro captó lo que estaba leyendo. Su cara se puso blanca, luego roja, luego blanca otra vez. Empezó a leer, pero la volvió a meter como si le quemara los dedos. ¿Esto no puede estar bien? ¿Qué pasa?, preguntó Kent, acercándose para ver por encima de su hombro. A Oakley le temblaban las manos mientras revisaba los demás papeles. Registros de transferencias donde se mostraba que el dinero de mi pensión se usó para dar el enganche. Contratos de préstamo con mi nombre como titular. Pólizas de seguro donde yo aparecía como única dueña. No entiendo, susurró. Pero en su mirada supe que sí, que ya comenzaba a entender. Hace 3 años dije con la voz firme, cuando me llamaste llorando porque habías perdido la casa. No solo pedías que te ayudara con los pagos. El banco ya había comenzado el proceso de embargo. Tu crédito estaba destrozado. No habías pagado la manutención de David. Estabas atrasada en todo. Kent seguía leyendo encima del hombro de su mamá, y su expresión cambió de confundido a asustado. La única forma de salvar esta casa era que alguien más la comprara de nuevo, seguí. Alguien con buen crédito, alguien con dinero para el enganche. Así que la compré. Toda. La casa, el terreno. Todo es mío. Oakley se dejó caer en una silla, todavía aferrada a los papeles. Pero tú dijiste que me estabas ayudando con los pagos. Lo hice. Llevo 3 años pagando la hipoteca de mi propia casa, mientras tú me tratabas como si fuera una carga a la que mantenías por lástima. El silencio que se hizo en la cocina fue brutal. Kent seguía con la tostada en la mano, la mantequilla de cacahuate escurriendo al piso, completamente olvidada. ¿Por qué?, dijo Oakley con la voz rota. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensé que heriría tu orgullo, contesté sin titubear. Pensé que si sabías la verdad, te sentirías culpable. Tal vez avergonzada. Quería que te sintieras segura en tu casa, no como si vivieras en la mía. Caminé hasta la mesa y me senté frente a ella. Me sentía más vieja que mis 69 años, pero al mismo tiempo, más fuerte de lo que había estado en décadas. Puse la casa a mi nombre para protegernos a las dos. Si a ti te pasaba algo, Kent seguiría teniendo un hogar. Si algo me pasaba a mí, la casa pasaría a ti según mi testamento. Pensé que estaba siendo generosa. Pensé que estaba siendo una buena madre. Oakley ya lloraba. Pero no eran esas lágrimas manipuladoras a las que me tenía tan acostumbrada. Eran las lágrimas de alguien que acababa de ver cómo se le desmoronaba el mundo. Mamá, alcanzó a decir. Levanté la mano. Déjame terminar. Durante 3 años me trataste como si fuera un estorbo. Como si fueras una santa por tenerme aquí. Me hiciste sentir pequeña, no deseada, avergonzada de necesitar ayuda. Y dejaste que tu hijo me hablara de formas que a ti te hubieran costado un mes de castigo a su edad. Kent se estremeció al oír eso. Su cara mostraba, al fin, que entendía, su crueldad no había pasado desapercibida. Y ayer me dijiste que tenía un día para salirme de tu casa. Me hiciste sentir como si fuera un parásito, como alguien que se aprovechaba de tu supuesta generosidad. Estiré la mano por encima de la mesa y le quité con cuidado la escritura de sus manos temblorosas. Pero esta no es tu casa, mi amor. Es mía. Ha sido mía desde hace 3 años. Y si alguien tiene que buscar a dónde irse, no soy yo. Oakley se quedó sin color en la cara. ¿No lo dices en serio? Ayer, Kent me dijo que ni siquiera era su verdadera abuela. Tú me dijiste que era una carga, que solo estorbaba, que no aportaba nada. Doblé con calma la escritura y la metí de nuevo en la carpeta. Bueno, pues ahora ya saben exactamente que sí he estado aportando. Kent dejó caer su tostada. El golpe contra el suelo retumbó en el silencio que se había hecho en la cocina. Abuela, dijo, y el pecho se me encogió al volver a oír esa palabra después de tanto tiempo.
No quise decir eso. Si lo dijiste, contesté suave, pero firme. Los dos lo dijeron. Y está bien, porque ahora ya todos sabemos exactamente cómo están las cosas. Oakley empezó a respirar de manera entrecortada, como si se estuviera ahogando. Mamá, por favor. Estaba enojada ayer. ¿Estresada por el trabajo, por el dinero? No quise decir nada de eso. Si lo quisiste decir, repetí. Y lo has pensado desde hace mucho. Esto no fue un mal día, Oakley. Este desprecio lo has ido construyendo durante 3 años. Me levanté, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Ahora, creo que alguien mencionó algo sobre tener 24 horas para empacar, ¿no? Los ojos de Oakley se abrieron como platos. ¿Nos estás corriendo, mamá? No tenemos a dónde ir. Seguro que se les ocurre algo, le respondí, usando el mismo tonito condescendiente que ella perfeccionó durante años. Son jóvenes, fuertes. A lo mejor uno de esos departamentitos del centro les queda mejor. Pero, mamá. Oakley intentó pararse, pero de pronto pareció recordar que no tenía de qué agarrarse. Se volvió a dejar caer pesadamente en la silla. El ruido que hizo su cuerpo al azotarse fue lo último que oí antes de verla desplomarse hacia adelante, inconsciente. Kent gritó. Oakley volvió en sí 5 minutos después, tirada en el suelo de la cocina con Kent arrodillado a su lado, pálido del susto. Yo seguía sentada tranquilamente en mi silla, con una toallita húmeda en la mano, esperando. Mamá, decía Kent, dándole palmadas en la cara. Mamá, despierta. Cuando por fin abrió los ojos, lo primero que vio fue a mí, ahí sentada, tranquila. Por un segundo, su cara se llenó de confusión, pero luego la verdad le cayó encima como un balde de agua helada. Dios mío, susurró, tratando de sentarse. ¿Esto sí está pasando? Le ofrecí la toallita. Tómate un vaso de agua. Con manos temblorosas, la aceptó, sin quitarme los ojos de encima. Como si estuviera buscando alguna pista de que todo esto era una broma, una escena exagerada de esas que se resuelven con un abrazo. Algo que le dijera que su mamá, como siempre, iba a ceder. Pero no encontró nada. Abuela, dijo Kent, y la voz se le quebró. Por favor. Lo sentimos. No sabíamos. No sabíamos. ¿No sabían qué? Pregunté con calma. ¿Qué soy un ser humano con sentimientos? ¿Que tratar mal a alguien tiene consecuencias? ¿Que las acciones pesan? Se estremeció como si lo hubiera cacheteado. Solo estaba siendo un tonto. No quise decir esas cosas de que no eras mi verdadera abuela, o de que eras una carga, una vergüenza para tener en casa. Mi voz seguía tranquila. Pero cada palabra, cada sílaba, les cayó como piedra. ¿Qué parte no querías decir, Kent? Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Lágrimas de verdad esta vez, no esas lágrimas de cocodrilo que había aprendido de su mamá. Todas. O sea, nada de eso. Solo estaba siendo cruel porque tu mamá te enseñó que estaba bien tratarme así. Terminé la frase por él. Porque la has visto desestimarme y menospreciarme durante 3 años, y aprendiste que estaba bien hacer lo mismo. Oakley por fin logró sentarse en una silla, aunque todavía parecía que se iba a desmayar. Mamá, sé que no he sido la mejor. Sé que he cometido errores, pero no puedes simplemente echarnos. Somos familia. La palabra familia flotó entre nosotras como un reto. Familia, repetí despacio. ¿Eso es lo que somos? Porque ayer dejaste muy claro que yo no era familia. Que era una carga, un parásito, alguien que se aprovechaba de tu generosidad. Estaba enojada, dijo desesperada. La gente dice cosas cuando está enojada. ¿Lo sabes? ¿Lo saben? Pregunté. Porque cuando me enojé porque vendiste las perlas de mi abuela sin decirme nada, no te insulté. Cuando me dolió que ya no me incluyeran en las fotos familiares, no te amenacé con echarte. Cuando me sentí sola porque ambas me trataban como si fuera invisible, no te hice sentir mal en tu propia casa. Cada ejemplo me golpeaba como un puñetazo. Podía verlas a ambas recordando, reconociendo la verdad en mis palabras. Pero si te hice sentir incómoda, susurró Oakley.
¿Verdad?, respondí simple. Sí, lo hiciste. Kent lloraba ahora con más fuerza. Podemos cambiar. Puedo ser mejor. Lo prometo. ¿Tú puedes?, pregunté. Porque no es la primera vez que tenemos esta conversación. Cada vez que intento hablar de cómo me tratan, me dicen que soy hipersensible o dramática. Cada vez que pido respeto básico, me hacen sentir que pido demasiado. Volví a abrir la carpeta y saqué otro juego de papeles. ¿Quieres saber qué más he estado pagando? La cara de Oakley se puso aún más pálida, si es que eso era posible. ¿Qué quieres decir? La matrícula de Kent. La escuela privada que, según les dijiste a todos, te estaba sacrificando para pagar. Yo he estado pagando esa matrícula desde que empezó ahí. Cada mes, $1,200 de mi cheque de la Seguridad Social. Kent se quedó boquiabierto. Pero mamá dijo, ¿tu mamá me ha dicho? Te dije muchas cosas que no eran del todo ciertas, interrumpí. ¿El seguro del Honda que manejas a la escuela? Mío. El seguro de salud que cubre tus arreglos dentales y exámenes físicos deportivos, mío. La factura de internet para que puedas jugar tus videojuegos, también es mía. Extendí los extractos sobre la mesa, como un jugador de póker mostrando una mano ganadora, las facturas del súper, los pagos de servicios, los impuestos de la propiedad, el seguro de la casa. ¿Sigo? Oakley soltaba pequeños jadeos, como pez fuera del agua. Yo pensaba que yo también estaba ayudando, con mi sueldo. Tu sueldo apenas alcanza para la cuota del coche y las tarjetas de crédito, le respondí. He estado manteniendo toda esta casa mientras tú te decías a ti misma que me apoyabas. La verdad se instaló en la cocina como una manta pesada, imposible de ignorar. Kent me miró a mí y a su mamá, claramente tratando de procesar este cambio tan radical de todo lo que había creído. Así que, cuando dijiste que estaba ocupando espacio, seguí, lo que en realidad querías decir es que estoy ocupando espacio en la casa que tú tienes, comiendo la comida que tú compras, usando los servicios que tú pagas y solo poniendo el trabajo que mantiene esta casa en funcionamiento. La voz de Oakley era casi un susurro. No lo sabía. Juro que no sabía que era tanto. No querías. Lo sé, la corregí. Hay una diferencia. Querías creer que eras la hija generosa que cuidaba de su madre indefensa porque eso te hacía sentir bien contigo misma. Te hacía sentir poderosa, noble y en control. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el patio trasero que había estado manteniendo durante 3 años. El jardín que planté, la cerca que mandé a arreglar, la terraza que mandé a pintar. Pero la verdad es que has estado viviendo a mi costa, tratándome como una carga. Has criado a tu hijo para que le falte el respeto a la mujer que en realidad lo mantiene. Has estado jugando a las casitas con mi dinero mientras me hacías sentir agradecida por el privilegio. Cuando me giré, ambos me miraban con expresiones que nunca antes había visto. Ni ira, ni fastidio, ni desdén. Algo más parecido al miedo. 24 horas, dije en voz baja. Eso fue lo que me diste. Así que eso es lo que te doy. ¿Pero a dónde iremos?, preguntó Kent con su voz pequeña y juvenil. No lo sé, admití. Pero estoy segura de que se les ocurrirá algo. Después de todo, son jóvenes y capaces. Se tienen el uno al otro. Tienen opciones que yo no tuve cuando estaba empezando de cero. Oakley se agarró del borde de la mesa. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿De verdad vas a dejarnos sin casa? No te estoy obligando a nada, dije. Simplemente estoy retomando las riendas de mi vida. ¿Querías que me fuera? Pues bien, ahora tú puedes irte. Pero lo sentimos, exclamó Kent. Dijimos que lo sentíamos. Lamento que te hayan atrapado, respondí suavemente. Lamento que estés enfrentando las consecuencias. ¿Pero lamentas cómo me trataste? ¿O lamentas que tratarme mal haya sido un error? La pregunta quedó en el aire sin respuesta porque todos sabíamos cuál era la verdad. Cogí mi carpeta y me dirigí a mi cuarto. Tienen hasta mañana en la mañana. Les sugiero que empiecen a hacer llamadas. Detrás de mí escuchaba a Oakley sollozar y a Kent intentando consolarla. Antes, esos sonidos me habrían roto el corazón y me habrían hecho correr para arreglarlo todo. Pero ahora solo me parecían ruido. Por primera vez en 3 años,
Yo tenía el control de mi destino. Y se sentía increíble. La casa se sintió diferente cuando su coche salió de la entrada. No estaba vacía, sino liberada, como si por fin hubiera soltado un suspiro que había estado conteniendo durante 3 años. Esa mañana se habían ido con lo que cabía en el Honda de Oakley y una mudanza que Kent había alquilado con dinero prestado de su papá. El mismo papá que los había abandonado años atrás, pero que de repente estaba disponible cuando necesitaban un lugar donde quedarse. Curioso cómo funcionan esas cosas. Oakley intentó una última jugada manipuladora en la puerta. Kent se aferraba a su lado como si tuviera 12 años en lugar de 15. «Mamá, por favor», susurró. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «Danos otra oportunidad. Podemos hacer que esto funcione». Pero su idea para que todo funcionara era que yo fingiera que los últimos 3 años no habían pasado. Que volviera a agradecer migajas de atención y pagara por ese privilegio. «Siempre vas a tener la oportunidad de regresar a mi vida», le dije, «pero será en mis términos, no en los tuyos». La mirada que me lanzó en ese momento fue pura sorpresa. Su mamá pusilánime poniendo condiciones. Fue como ver a alguien descubrir que su pez dorado tenía dientes. Ahora, de pie en mi cocina, sentí como si estuviera viendo todo con claridad por primera vez en años. Oakley había insistido en mantener cerradas las puertas de los gabinetes porque las estanterías abiertas se veían baratas. La cafetera cara que no me dejaron usar porque no sabía cómo usarla bien. El rincón del desayuno donde me relegaban a comer mientras ellos se sentaban en la buena mesa del comedor. Abrí todas las puertas de los gabinetes. Me preparé un café con leche en la máquina elegante. Me senté a la cabecera de la mesa del comedor y extendí mis papeles sobre toda la superficie. El silencio era magnífico. Mi teléfono no paró de sonar en todo el día. Primero Oakley, luego Kent, después la hermana de Oakley, Beth, que aparentemente había sido designada como la negociadora familiar. «Tía Pete, esto está loco», dijo Beth cuando por fin contesté. Oakley me contó lo que pasó y creo que hubo un malentendido. «No hay ningún malentendido», respondí con calma. «Solo una corrección que debió haberse hecho hace mucho tiempo. Pero son familia. No se puede simplemente echar a la familia a la calle», me reí, sorprendida de lo amargo que sonaba. «Beth, ¿cuándo fue la última vez que Oakley te invitó a una reunión familiar donde yo estuviera incluida? ¿Cuándo fue la última vez que Kent me mencionó cuando hablaba de su familia? Me dejaron muy claro que yo no era familia. Solo estoy respetando su decisión». Las llamadas con otros familiares siguieron el mismo patrón: conmoción, intentos de hacerme sentir culpable y luego un silencio incómodo cuando vieron que no iba a moverme. Me di cuenta de que ninguno había llamado en 3 años para preguntar cómo me iba viviendo con Oakley. Ninguno se había dado cuenta de que poco a poco había desaparecido de las fotos familiares y de las celebraciones navideñas. Pero en el momento en que esa exclusión tuvo consecuencias, de repente todos se preocuparon por la unidad familiar. Por la noche, desconecté el teléfono por completo. Pasé los días siguientes redescubriendo mi propia casa. Moví mis cosas del pequeño cuarto trasero a la recámara principal que Oakley había reclamado como suya. Reorganicé los muebles, abrí las cortinas que tenía cerradas y puse mi música tan fuerte como quise. En el closet de Oakley encontré cajas con mis cosas que habían estado guardadas, temporalmente, desde hace 3 años, fotos de mis padres, libros que creía perdidos, la vajilla de porcelana que heredé de mi abuela, todo escondido porque no encajaba con la estética de Oakley. Encontré la caja de recetas de mi abuela oculta detrás de abrigos de invierno que nunca la vi usar. Dentro había tarjetas escritas a mano con instrucciones para las cenas de domingo y tradiciones festivas que Oakley había declarado demasiado trabajo para continuar. Ese fin de semana preparé el asado de mi abuela y llené la casa con olor a hierbas y verduras cocidas a fuego lento. Puse la mesa del comedor con la porcelana buena y servilletas de tela. Encendí unas velas y abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Luego llamé a mi vecina, la señora Chen, quien se había mantenido educadamente a distancia durante años porque Oakley había dejado claro que los amigos de mamá no eran bienvenidos. Pete parecía sorprendida de oírme. ¿Todo está bien? Todo está perfecto, le respondí. ¿Quieres venir a cenar? Estoy preparando carne asada. Esa cena fue la primera vez que recibí invitados en mi propia casa desde que me mudé. La señora Chen trajo a su hermana, ella a su amiga Margaret, y al final de la noche,
mi casa se llenó de risas y conversaciones de una manera que nunca había visto con Oakley y Kent. Esta casa tiene muy buena energía, dijo Margaret, mirando alrededor de la sala. Tan cálida y acogedora. Si tan solo supiera lo inhóspito que se sentía hace apenas una semana. Las llamadas de Oakley se volvieron más desesperadas con los días. Se había mudado temporalmente con David, pero la novia nueva no estaba contenta con el arreglo. Kent dormía en un sofá y se quejaba de extrañar a sus amigos de la escuela. Mamá, esto es ridículo, dijo Oakley en una llamada nocturna. Ya entendiste. Nos equivocamos. ¿No podemos simplemente dejarlo pasar? ¿Dejarlo pasar hacia qué?, pregunté. Otra vez me tratas como si fuera tu empleada doméstica. Otra vez Kent actuando como si yo fuera una vergüenza. Otra vez tengo que pagar todo mientras me tratan como carga. Estaremos mejor, había prometido. Las cosas serán diferentes. ¿Cómo? La pregunta quedó en el aire un buen rato antes de que colgara. Fue entonces cuando supe que todavía no entendía. Ella pensaba que era un castigo, que era una lección que aprenderían y luego todo volvería a la normalidad. Pero no se trataba de castigo. Se trataba de que finalmente había entendido mi propio valor. Empecé a hacer cambios que iban más allá de solo recuperar mi espacio. Cambié los pagos escolares de Kent a una transferencia mensual que terminaría si bajaban sus calificaciones o si recibía un reporte por mala conducta. Configuré pagos automáticos para el seguro de salud que podrían cancelarse con 30 días de anticipación. Abrí nuevas tarjetas de crédito solo a mi nombre y cerré las cuentas conjuntas donde Oakley era usuario autorizado. Lo más importante, cambié mi testamento. Durante años, había planeado dejarlo todo a Oakley y Kent, la casa, mis ahorros, mi póliza de seguro de vida. Eran mi única familia, después de todo. Pero aprendí que familia es más que sangre. Es respeto, amabilidad y cuidado mutuo. Es valorarnos como personas, no solo como fuentes de conveniencia o obligación. Pedí cita con mi abogado y redacté un nuevo testamento que establecía un fideicomiso para la educación de Kent, pero solo si mantenía ciertos estándares académicos y de comportamiento. La casa y los bienes restantes se destinarían a organizaciones que apoyan a personas mayores maltratadas por sus familias. Oakley heredaría exactamente lo que me dijo que valía, nada. 3 semanas después de mudarse, estaba regando las plantas del jardín delantero cuando se detuvo un auto. Kent bajó del asiento del copiloto, luciendo de alguna manera más grande, más serio. Se acercó lentamente, como si tuviera miedo de que lo alejara. «Hola, abuela», dijo en voz baja. «Hola, Kent». Seguí regando, pero no se lo puse fácil. «Quería disculparme», dijo. «De verdad, esta vez. No porque quiera algo, sino porque lo que dije estuvo mal». Entonces lo miré, de verdad lo miré. Su ropa estaba arrugada, su cabello necesitaba un corte y tenía ojeras bajo los ojos. ¿Te disculpas porque entiendes por qué estuvo mal o porque no te gustan las consecuencias? Pensó un momento. Las dos cosas, supongo, pero sobre todo porque te lastimé y no lo merecías. Fue la primera cosa genuinamente madura que le escuché decir en años. Te extraño, continuó. Extraño vivir aquí, pero también te extraño a ti. Extraño platicar contigo, que me ayudaras con cosas y comer tu comida. ¿En qué cosas te ayudé?, le pregunté, curioso si lo recordaba. En todo, dijo con la voz cada vez más gruesa. Matemáticas, tareas y problemas con los amigos. Y en ese momento tenía miedo de empezar la secundaria. Siempre me escuchaste y nunca me hiciste sentir estúpido. ¿Y cómo lo pagaste? Se estremeció. Con ser un niño egoísta al que le importaba más lo que pensaran sus amigos que lastimar a alguien que lo amaba. La honestidad en su voz me tomó por sorpresa. Esto no era la manipulación a la que estaba acostumbrada con Oakley. Esto era remordimiento genuino. Tu madre no sabe que estás aquí, ¿verdad? Negó con la cabeza. Ella cree que estoy en el entrenamiento de básquet, pero quería venir solo porque esto es entre tú y yo, ¿no? Lo que me dijo, chico listo, más listo que su madre sin duda. ¿Qué quieres de mí, Kent? Quiero saber si hay alguna forma de ganarme tu perdón y tal vez algún día ganarme el derecho a volver a ser tu nieto. La frase, ganarme el derecho, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto había cambiado su perspectiva.
Eso depende, dije. ¿Estás dispuesto a hacer el trabajo aunque tu madre no lo esté? 6 meses después, estaba sentado en mi terraza trasera viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de dorados y rosas. El jardín florecía. Las rosas que había plantado comenzaban a abrirse, y la casa detrás de mí vibraba con la tranquila satisfacción de un espacio que era verdaderamente mío. Kent había cumplido su palabra. Cada semana encontraba la forma de visitarnos, a veces diciendo que tenía entrenamiento de básquet, a veces que estaba estudiando en la biblioteca. Empezamos poco a poco, él ayudándome con el jardín mientras hablábamos de la escuela, los amigos y la vida. Su cambio fue notable. Sin el constante refuerzo de su madre alimentando su sentimiento de privilegio, había empezado a recordar quién era antes. El chico dulce y considerado que había ayudado a criar seguía ahí, escondido bajo la bravuconería adolescente. La semana pasada trajo su boleta de calificaciones, con sobresalientes por primera vez en 2 años. Pensé que si estás pagando mi educación, probablemente debería tomarlo en serio, dijo. Y noté un orgullo genuino en su voz. Establecimos reglas para nuestra relación. Me trataría con respeto. Punto. Reconocería abiertamente mi papel en su vida, no se lo ocultaría a sus amigos ni fingiría que no importaba. Y lo más importante, nunca más usaría mi amor por él como un arma en mi contra. A cambio, seguí apoyando su educación y lo incluí en mi vida diaria. Cocinábamos juntos los domingos y empecé a enseñarle algunas de las recetas de mi abuela. Incluso trajo a un amigo a casa. Una vez, me presentó como su increíble abuela, la que hace las mejores galletas con chispas de chocolate del estado. El orgullo que sentí en ese momento valió cada día doloroso de los últimos 3 años. Oakley, en cambio, seguía terca. Lo había intentado todo, hacerme sentir culpable, sobornos, para que la volviera a querer. Se había presentado con flores, cartas de disculpa y promesas de cambiar. Incluso se ofreció a pagar el alquiler para vivir en su antigua habitación, pero seguía sin entender cuál era el problema de fondo. Le dije que lo sentía, había argumentado en nuestra última conversación. ¿Cuántas veces tengo que disculparme para que me perdones? No se trata de cuántas disculpas, le expliqué con paciencia. Se trata de entender por qué te disculpas. Te traté mal. Fui desagradecida. Herí tus sentimientos. ¿Qué más quieres que diga? Quiero que entiendas por qué me trataste mal. Quiero que reconozcas el patrón de comportamiento que te llevó a este momento y que te esfuerces por cambiarlo, ¿no? Solo prométeme cambiar. Colgó frustrada y no supe nada más de ella desde entonces. La verdad era que no estaba segura de que Oakley fuera capaz de la introspección necesaria para un cambio verdadero. Había pasado demasiados años viéndose a sí misma como la víctima en cada situación, como la que tenía una deuda en lugar de la que debía. Pero yo había aprendido que no podía arreglar a los demás. Solo podía controlar mis propias decisiones y proteger mi propia paz. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi meditación del atardecer. El nombre de Kent apareció en la pantalla. Hola, abuela. Su voz sonaba emocionada. ¿Sabes qué? Me aceptaron en el programa de verano de la universidad, el de estudiantes de secundaria interesados en ingeniería. ¡Qué maravilla!, dije, y lo decía de verdad. ¿Cuándo empieza? El mes que viene. Y abuela, te puse como mi contacto de emergencia. Espero que no te importe. La importancia de ese gesto no se me escapó. Por primera vez en años, me reconocía como alguien importante en su vida, no como un secreto vergonzoso. Claro que está bien, dije. Estoy orgullosa de ti, Kent. No podría haberlo logrado sin ti, dijo en voz baja. No solo por el dinero para la solicitud, sino porque volvió a creer en mí. Me hizo querer ser alguien en quien valiera la pena confiar. Después de colgar, me quedé sentada en la creciente oscuridad, sintiendo una satisfacción profunda. No la amarga satisfacción de la venganza, sino la cálida satisfacción de haber recuperado el respeto por mí misma. Pensé en la mujer que fui hace 6 meses. Pequeña, disminuida, agradecida por las pequeñas atenciones de quienes me trataban como una molestia. Esa mujer ahora se sentía como una extraña. Pasé tantos años creyendo que amar significaba aceptar cualquier trato que la gente decidiera darme, que ser buena madre era sacrificar mi dignidad junto con mi dinero, que mantener la paz era más importante que exigir respeto.
Pero aprendí que el amor verdadero, el que vale la pena, requiere respeto mutuo, que las buenas relaciones se basan en el aprecio y no en la explotación, y que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a permitir el peor comportamiento de alguien. De repente sonó el timbre, sorprendiéndome. Era tarde para visitas y no esperaba a nadie. Abrí la puerta y ahí estaba Oakley, parada en mi porche, pero se veía diferente, más pequeña de alguna manera, menos arreglada que de costumbre. Tenía el pelo recogido en una coleta sencilla y no llevaba maquillaje. Mamá dijo en voz baja. ¿Podemos hablar? La observé, buscando señales de manipulación o desesperación. En cambio, vi algo que no había visto en años, humildad. Está bien, le dije, haciéndome a un lado para que entrara. Nos sentamos en mi sala, ahora decorada con mis propias fotos y muebles acomodados a mi gusto. Ella miró a su alrededor, notando los cambios. Se ve bien, dijo. Se parece a ti. Gracias. Quedamos en silencio un momento antes de que volviera a hablar. He estado yendo con una terapeuta, dijo. La doctora Martínez. Se especializa en relaciones familiares. Le arqueé una ceja. Oakley siempre había despreciado la terapia, diciendo que era pagarle a alguien para que te dijera lo que ya sabes. ¿Qué te hizo decidir hacer eso? Kent respondió simplemente. Él me preguntó por qué estaba tan enojada todo el tiempo, porque le decía cosas malas a la gente que amaba. Y me di cuenta que no tenía una buena respuesta. Tiró de un hilo de sus jeans sin mirarme a los ojos. La doctora Martínez me ayudó a entender algunas cosas sobre mí, sobre por qué necesito tener el control todo el tiempo, por qué me enojo cuando las personas no me necesitan de la manera en que creo que deberían. ¿Y qué descubriste? Que tenía miedo, dijo con voz apenas audible. Tenía miedo de que si la gente no me necesitaba, se fueran como papá. Entonces creé situaciones donde la gente tenía que depender de mí. Y luego me resentí con ellos por eso. Fue lo más honesto que me había dicho en años. Y contigo, continuó, no podía soportar que fueras tú quien me cuidara a mí, en lugar de lo contrario. Me hizo sentir como un fracaso, como una niña que no podía manejar su propia vida. Entonces me convencí de que eras tú quien me necesitaba, aunque sabías que yo pagaba todo. Asintió y las lágrimas comenzaron a caer. Lo sabía en el fondo. Lo sabía. Pero me conté historias sobre cómo necesitabas la estructura, cómo vivir con nosotros era bueno para ti. Me hice creer que te estaba haciendo un favor. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque Kent merece algo mejor, dijo. Y porque merecías algo mejor. Y porque quiero ser el tipo de persona que puede admitir cuando está equivocada y realmente hacer algo al respecto. Me recosté en la silla y estudié el rostro de mi hija. No era la misma mujer que me exigió que me fuera hace 6 meses. Esta era alguien que había hecho un trabajo genuino consigo misma. ¿Qué quieres de mí, Oakley? Nada, dijo ella, y esa palabra me sorprendió. No quiero nada de ti. Solo quería que supieras que ahora te entiendo. Entiendo lo que hice y por qué lo hice. Y lo siento, de verdad, de verdad. Y si nunca me perdonas, si esta conversación no cambia nada entre nosotras, respiró temblorosamente, entonces al menos sabrás que por fin te veo. La verdadera tú. La mujer que sacrificó todo por su hija y a cambio la trataron fatal. La mujer que amó a su nieto incondicionalmente y a quien le hicieron sentir que ese amor no valía nada. Se levantó secándose los ojos. Kent me dijo que te ha estado visitando. Me alegra. Él te necesita en su vida, y tú mereces que alguien te aprecie como él está aprendiendo a hacerlo. Se dirigió a la puerta y se detuvo. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero, ¿considerarías dejarme volver a tu vida por mi cuenta? No como alguien a quien cuidas, ni como alguien que te cuida a ti. Solo como tu hija, que por fin entiende lo que eso significa. Miré a esta mujer que me había causado tanto dolor, que me había hecho sentir pequeña, inútil e indeseada. Pero también vi a la niña que solía meterse en mi cama durante las tormentas, que me abrazaba fuerte la mañana de Navidad, que una vez me dijo que era la mejor madre del mundo. Será un proceso largo, dije finalmente. Y tendrá que ser en mis términos. Lo entiendo. Tendrías que demostrar que esto no es solo un remordimiento temporal. Que has cambiado de verdad, que no solo has aprendido lo que quiero oír. También lo entiendo.
Y tendrías que aceptar que nuestra relación nunca volverá a ser como antes. No soy la misma persona que aceptaría faltas de respeto para mantener la paz. Ella asintió. No querría que volviera. Esa relación era tóxica para ambas. La acompañé hasta la puerta, sintiéndome más ligera que en meses. No porque hubiera decidido perdonarla, sino porque finalmente tenía una opción. Poder real para determinar los términos de mis propias relaciones. Llámame la semana que viene, dije. Ya veremos cómo. Se fue. Después de que se fue, volví a mi terraza y miré las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Por primera vez en años, sentí una esperanza genuina sobre el futuro. Había aprendido que el respeto no era algo que se pudiera exigir, pero sí algo que se podía exigir. Que el amor sin respeto era solo manipulación con un envoltorio más bonito, y que a veces lo más valiente que podías hacer era valorarte lo suficiente como para alejarte de quienes no lo hacían. Estaba por ver si Oakley haría el esfuerzo de recuperar su lugar en mi vida. Pero, de cualquier manera, estaría bien. Tenía un hogar que amaba, amigos que me valoraban, un nieto que estaba aprendiendo a ser un buen hombre y, lo más importante, me había recuperado a mí misma. A los 69 años, finalmente aprendí que la única persona cuya aprobación realmente necesitaba era la mía. Y por primera vez en años, la tenía. Ahora, tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final 2 historias más que son las favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.